Bienvenidos a una nueva sesión de ecuaciones diferenciales. En esta ocasión vamos a continuar con lo que es el tema de ecuaciones diferenciales exactas, pero vamos a ver un procedimiento análogo para resolver las mismas. Este procedimiento está basado en la demostración del teorema de la condición necesaria y suficiente de una condición diferencial exacta. Y lo que vamos a hacer ahora es un cambio entre las variables x e y. ¿Qué quiere decir esto? Que en los procedimientos anteriores lo que teníamos era la ecuación diferencial. Veíamos si esta era exacta y teníamos que si se cumplía esto, debía existir entonces una función f tal que su derivada respecto a y era igual con m de x y su derivada respecto a x era n de x. En este caso vamos a hacer el procedimiento de una forma distinta. En el caso anterior trabajábamos al inicio con la derivada de la función f y partíamos de eso. En este caso vamos a partir de la derivada de f respecto a y, es decir, vamos a ocupar la integral de esta función para darle solución, de tal manera que vamos a estar trabajando desde una perspectiva un poco distinta. Para ello, primero vamos a integrar parcialmente respecto a y, dicha función, y recordando que por el teorema fundamental del cálculo estos dos términos se van, y nos va a quedar una constante de integración, llegando a esta forma, pero recuerden que estamos trabajando la integral respecto a una diferencial parcial, que en este caso es y, por lo tanto, esa constante o ese término adicional que se agrega una vez que se integra, va a estar dependiendo, o puede depender más bien, de la variable x. Una vez que tenemos esta solución, vamos a derivar respecto a x y vamos a tener una ecuación de esta forma. Pero nuevamente, sabiendo que por el teorema de solución para una ecuación diferencial exacta, pues esta derivada parcial de f respecto a x la podemos asociar a m de x de nuestra ecuación diferencial exacta. Y el valor de c' de x, es decir, la derivada parcial de c respecto a x, nos va a definir la familia de soluciones, es decir, vamos a integrar esta parte y al sustituirlo en nuestra función f, que ahora f va a tener esta forma, podemos encontrar la función que satisface a nuestra ecuación diferencial de esta forma. Muy bien. Ahora, una vez teniendo eso en cuenta, eh, vamos a dar un ejemplo. Este ejemplo ya se había resuelto, pero con el procedimiento anterior. Lo que vamos a hacer ahora es que para este caso, ya que tenemos la forma de la ecuación diferencial, que es 8xy cúbica, diferencial de x, más 12x cuadrada, y cuadrada, aquí es y cuadrada, diferencial de y, igual con 0. Lo primero que vamos a hacer es verificar, bueno, esta ecuación diferencial ya se había resuelto anteriormente y por ende ya sabemos que es una ecuación diferencial del tipo exacta. ¿Qué quiere decir eso? Que la derivada respecto a y de m es igual con la derivada respecto a x de n, donde para nuestro caso este término va a ser m y este término de acá va a ser, más bien este término va a ser m y el de acá va a ser n. Una vez teniendo en cuenta estas consideraciones, pues el proceso análogo nos va a decir que la derivada parcial de f respecto a y
debe ser n de x, es decir, 12 x cuadrada y cuadrada. Por lo tanto, nosotros tenemos que resolver esta ecuación mediante la integración, ¿sí? Es decir, vamos a integrar toda esta ecuación respecto a nuestra variable x, teniendo en cuenta, de hecho es la variable y. Una disculpa por eso. Entonces tenemos la integral respecto a y de toda esta ecuación. Y por el teorema fundamental del cálculo, entonces lo que vamos a obtener nosotros como solución sería f más una constante de integración va a ser igual a la integral de 12, pero el 12 ya sabemos que es una constante, va a salir del operador de la integral. X cuadrada también sale del operador de la integral por integral de y cuadrada. Diferencial de y. Esta es una integral que ya está completa. Aquí voy a poner una constante cualquiera, le voy a llamar c por el momento, pero nosotros también podemos darle solución a esta integral. Esta integral, como ya está completa, pues es directo obtener la solución. Nosotros vamos a tener que la solución va a ser 12 x cuadrada y cúbica sobre 3 más la constante de integración, tanto la constante de integración para esta parte como para esta parte, pero esas las voy a englobar en una constante C1 o como lo había manejado anteriormente como una G, pero puede depender de X, ¿sí? Una vez que tenemos esto, podemos reducir el 12 tercios, es decir, nosotros vamos a tener 4x cuadrada y cúbica más g de x. Ahora, esta ecuación vamos a derivarla respecto a x, es decir, la derivada de f respecto a x donde ya tenemos una aproximación de f, que va a ser lo mismo que tener la derivada parcial respecto a x de 4x cuadrada y cúbica más c, o yo lo había llamado g de x, pues va a ser lo mismo que tener, bueno, en este caso el 4 y la y cúbica son constantes, van a salir de la derivada, y tenemos la derivada de x cuadrada, que eso va a ser 2 veces x. Entonces, al multiplicarlo por el 4y cúbica, vamos a tener 8xy cúbica, más la derivada parcial de g respecto a x, que la podemos escribir de esta forma. Muy bien, ya que tenemos esto, nosotros sabemos que la derivada de f de x, y respecto a x, lo podemos asociar con nuestra ecuación diferencial exacta. Es decir, en este caso, esto debe ser equivalente a tener m de x. Pero para nosotros m de x es 8x y cúbica. Una vez que tenemos estas relaciones, podemos observar que al despejar este término con este término, se van a estar eliminando, implicándonos que g' de x es igual con 0. ¿Esto qué quiere decir? Pues que si nosotros integramos
esta ecuación para obtener g de x, nos va a implicar que g de x es una constante. ¿Sí? De esta manera, la solución va a estar determinada por una familia de soluciones que busca que f de x, y es igual a 4x cuadrada y cúbica más esa constante, es decir, que 4x cuadrada y cúbica equivale a tener la misma familia de soluciones que se obtiene en el ejemplo anterior de hace, me parece que son 2 o 3 videos antes, ¿sí? El primer ejemplo que se vio cuando se empezó a trabajar con ecuaciones diferenciales exactas. Entonces, con esto ya podemos tener otra perspectiva para darle solución a las ecuaciones diferenciales exactas. Y ya cada quien decidirá si va a empezar con la derivada de f respecto a y o la derivada de f respecto a x. Sin embargo, hay que trabajar con otros ejemplos para que esto ya quede lo bastantemente claro. El siguiente problema es un problema de valor inicial. Y a este problema está asociado una ecuación diferencial que tenemos que verificar si está en la forma de una ecuación diferencial exacta, pero está sujeta a un problema de valor inicial. Es decir, cuando x es igual con 1, y es igual con 2. Y la solución de esto, lo primero que tenemos que verificar es que si a esto lo asignamos como m y a esta parte como n, pues sus derivadas tienen que ser iguales para poder dar solución a la ecuación diferencial, es decir, la derivada parcial respecto a y de m, que para nosotros, como es una derivada respecto a y, esta parte es constante y 1 sobre x es constante. Por lo tanto, vamos a tener que la derivada de m respecto a y va a ser 1 sobre x. Por otro lado, la derivada parcial respecto a x de n, que es la derivada de esta parte de acá respecto a x, en esta parte 4x es constante, se hace 0 la derivada y tendríamos la derivada del logaritmo natural de x, que eso prácticamente es 1 sobre x. Por lo tanto, podemos verificar que estas dos expresiones son equivalentes. ¿Qué quiere decir? Que esta sí es una ecuación diferencial del tipo exacta. Ahora, ya una vez que demostramos que es una ecuación diferencial del tipo exacta, podemos usar el teorema de existencia y unicidad de la solución para una ecuación diferencial exacta. Para ello, lo primero que vamos a hacer es definir que existe una función f, tal que la derivada parcial de esta función f respecto a x es igual con m. Pero m para nosotros es 2 veces x más y sobre x de esta forma. Ahora, una vez que tenemos esta expresión, lo que se solicita es integrar la misma expresión respecto a x. Una vez que la integramos, sabemos que obtenemos la función f igual con la integral de 2x más y sobre x diferencial de x.
más una constante. Le voy a poner una c por el momento. Una vez que tenemos esta parte, podemos darle solución a esta integral, que va a ser equivalente a tener la integral de 2x es x cuadrada sobre 2, ¿sí? Pero tenemos este 2, entonces se va a eliminar y vamos a tener x cuadrada, la primera parte. Y la integral de esta parte respecto a x, y es constante, entonces vamos a tener el y por el logaritmo natural de x más otra constante de integración. Entonces tenemos esa c más una c1. Estas dos las puedo englobar dentro de una sola variable, pero recordando que y para este tipo de integral es constante, entonces puedo definirla como una g que depende de x. Sin embargo, sabemos que por definición la derivada parcial respecto a y de f es igual a n, ¿sí? Pero ya tengo quién es f. Lo voy a derivar respecto a y. Es decir, aquí solamente esta variable depende de y, porque estaba integrando respecto a x. ¿Sí? Entonces, la derivada de esta parte respecto a y es 0. La derivada de esto respecto a y va a ser el logaritmo natural de x. Y la derivada de esta parte respecto a y, pues la puedo escribir como g' de y. Pero como esto es igual a n de x, es decir, a esta ecuación, eso lo puedo igualar entonces a 4y. Este es un 4. Más el logaritmo natural de x. Este término, observo que con este término se va a eliminar. Por lo tanto, g' de y es igual con 4y. Pero tengo las variaciones de y, de g respecto a y. Es decir, yo quiero obtener g. Para eso tengo que integrar este lado y este lado respecto a y. ¿Qué quiere decir? Que cuando integre eso, la derivada con la integral se van a eliminar. Y voy a obtener g de y igual con la integral de 4y respecto a y va a ser 2 veces y cuadrado más una constante de integración. Le voy a poner más una constante k. ¿Sí? Por lo tanto, esta expresión que ya tengo aquí, la sustituyo sobre esta expresión y lo que voy a obtener entonces va a ser lo siguiente. Que f de x va a ser igual con x cuadrada más y logaritmo natural de x más 4. De hecho era 2 y cuadrada porque me había faltado en la integral el 1/2. Más esa constante de integración. Muy bien, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a encontrar una familia de soluciones x cuadrada más y logaritmo natural de x más 2y cuadrada igual a la familia de soluciones, pero nosotros ya tenemos un problema de valor inicial. Y el problema de valor inicial nos dice que cuando x es igual con 1, y es igual con 2.
Entonces, si x es igual con 1, lo evalúo en esta parte. 1 al cuadrado sigue siendo 1, más y que vale 2, por el logaritmo natural de 1, más 2 veces y cuadrada, ¿sí? Entonces tenemos 2 que multiplica a 2 al cuadrado, que va a ser 4, igual a nuestra constante de integración. Sin embargo, pues lo que nosotros tenemos es que el logaritmo natural de 1 es igual con 0. Por lo tanto, este término se va a hacer 0 y tenemos 1 más 2 por 4, que es 8. Esta constante será igual con 9. Es decir, la solución particular del problema de valor inicial se va a determinar por x cuadrada más y logaritmo natural de x más 2y cuadrada igual con 9. ¿Sí? Y esta es la solución a la ecuación diferencial exacta y es una solución particular asociada al problema del valor inicial. Seguimos con otro ejemplo. Este ejemplo también es, de hecho es el mismo problema que el anterior. Déjenme consultar si es el mismo. No, vamos a hacer este mismo problema, pero desde la otra perspectiva, ¿sí? Es decir, vamos a obtener, ya sabemos que es una ecuación diferencial exacta, entonces vamos a obtener lo que es la derivada parcial de f respecto a y. En el ejemplo pasado se obtuvo la derivada parcial de f respecto a x, que eso era igual con m. En este caso, la derivada parcial de f respecto a y debe ser n de x, y. En este caso, va a ser 4y más el logaritmo natural de x. Entonces, integrando esta función respecto a y, vamos a tener que f de x, y es igual con la integral de 4y más logaritmo natural de x, diferencial de y, más la constante de integración asociada a la integral que habíamos obtenido de este lado. La voy a llamar C0. Es decir, cuando integre esa parte, lo que vamos a obtener es la integral de 4y diferencial de y. Entonces vamos a obtener 2y cuadrada, más la integral del logaritmo natural de x diferencial de y. El logaritmo natural de x va a ser una constante respecto a la variable de integración, entonces vamos a tener logaritmo natural de x por y. Entonces la y la pongo de este lado para que no se confunda que es logaritmo natural de x, y. Más esta constante de integración, más la constante de integración asociada a eso, la voy a llamar como una constante g, que va a depender de x. Una vez que tenemos esta parte, pues hay que recordar que la derivada parcial de f respecto a x es igual a m. Pero ya tengo a f, que quiere decir que voy a derivar todo esto respecto a x. Y la derivada de esta parte respecto a x, pues esto se hace 0. Y y es constante y la derivada de un logaritmo natural es equivalente a tener 1 sobre x. Y la derivada de esto, es decir, la derivada
de f respecto a x es equivalente a tener y sobre x más g' de x. Pero esto tiene que ser equivalente a m de x, pero m de x para nosotros es toda esta expresión. Es decir, es igual con 2x más y sobre x. Y observamos que este término con este término se cancelan, involucrándonos que g' de x debe ser igual con 2x. Pero yo quiero g de x. ¿Qué quiere decir? Que voy a integrar ambos lados respecto a x. Cuando integre esa ecuación, de este lado me va a quedar g de x, integral de 2x diferencial de x, más una constante de integración, pero la integral de 2x diferencial de x va a ser x cuadrada. Por lo tanto, vamos a tener aquí x cuadrada más la constante de integración que lo voy a llamar k. Sustituyendo esto sobre la función f, que es esta, lo que vamos a obtener entonces es que f de x, y es igual a 2y cuadrada más y logaritmo natural de x más x cuadrada más una constante de integración k. ¿Sí? Por lo tanto, la familia de soluciones asociada a esta ecuación diferencial es descrita por 2y más y logaritmo natural de x más x cuadrada. Reescribiendo eso, tendríamos que 2y cuadrada más y logaritmo natural de x más x cuadrada es igual a la familia de soluciones, pero queremos la solución particular. Pero para la solución de la forma particular, necesitamos ocupar las condiciones iniciales, es decir, si x es igual con 1, y es igual con 2. Y aquí ya tenemos la primera parte, que evaluamos y igual con 2 y vamos a tener 2 al cuadrado, que va a ser 4 por 2. El primer término es 8, más y, que vale 2, por logaritmo natural de 1, que sabemos que el logaritmo natural de 1 es 0, más x al cuadrado, pero x es igual con 1, es igual, esto es igual a 9, por lo tanto k es igual con 9. Y la solución particular de la ecuación diferencial es 2y más y logaritmo natural de x más x cuadrada igual con 9. Y listo. Es precisamente el mismo resultado que se obtuvo en el ejemplo anterior, aquí solamente me falta este cuadrado. ¿Sí? Y con esto corroboramos que no importa cuál de los dos métodos se ocupen, llegaremos al mismo resultado. Y pasamos con esto al siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo es otro problema de condiciones iniciales. Tenemos una ecuación diferencial, la cual tenemos que verificar primero si es una ecuación diferencial exacta. Para ello, el valor m de x, y el valor n de x, y. Nuestra ecuación diferencial
es 3x cuadrada y cuadrada más coseno de y más x, todo esto por diferencial de x, más 2x cúbica y menos x seno de y más y, esto por la diferencial de y igual con 0. Y sujeto a la condición inicial, que cuando x es igual con 1, y es igual con 0. Una vez teniendo en cuenta esto, lo primero que tenemos que verificar es que en realidad sea una ecuación diferencial exacta, ¿sí? Para ello vamos a obtener la derivada de m respecto a y tenemos que verificar que esto sea equivalente a tener la derivada parcial de n respecto a x, ¿sí? Por lo tanto, la primera derivada, aquí vamos a derivar respecto a y, entonces vamos a tener 6x cuadrada y. La derivada del coseno de y es el menos seno de y la derivada de x respecto a y es 0. Y obtenemos la primera parte. Desde el otro lado, la derivada parcial de n respecto a x. En este caso, tenemos 2y, que es constante, por la derivada de x cúbica respecto a x, que es 3x cuadrada. Entonces vamos a tener 6x cuadrada y. Y la derivada de menos x seno de y, menos en el seno de y es constante, entonces la derivada de x respecto a x es 1, y tenemos menos el seno de y. Observamos que estas dos expresiones son equivalentes y se concluye que esta es una ecuación diferencial exacta. Y podemos darle solución por el teorema que ya hemos estado hablando. De aquí, ¿qué quiere decir? Que existe una función f de x, y tal que la derivada parcial de f respecto a x debe ser precisamente nuestra función m, ¿sí? Pero ya sabemos quién es m. M es 3x cuadrada y cuadrada más el coseno de y más x. Tenemos que integrar, para obtener y, tenemos que integrar esta ecuación respecto a x. Por lo tanto, f va a ser igual a la integral de 3x cuadrada y cuadrada, pero esta integral es lo mismo que tener 3x cúbica y cuadrada sobre 3, ¿sí? Más la integral de esto que es constante es x coseno de y, más la integral de esta parte de aquí, vamos a tener x cuadrada sobre 2, ¿sí? Ahora, pues ya tenemos f, pero esta f está asociada a una constante que depende de y. Recordando las características que se tienen, la derivada parcial de f respecto a y es igual a n, pero ya tengo f. Entonces, si yo derivo esta f respecto a y, primero observamos que estos dos términos se van a eliminar, y la derivada de todo esto respecto a y, pues x cúbica se va a mantener, y la derivada de y cuadrada respecto a y va a ser 2 veces y. Entonces tenemos 2 veces x cúbica, y, y también tenemos la derivada de x coseno de y, que esto va a ser menos x,
coseno de y. Más la derivada de esto respecto a y, pues es 0, evidentemente. Y aquí, bueno, no era prima. Aquí no era derivada, era solamente g, más la derivada de g. De esta forma. Una vez que tenemos eso, sabemos que esto debe ser igual con n de x, y. Es decir, esta ecuación asociada. Por lo tanto, esto debe ser igual a 2 veces x cúbica y menos x seno de x. Aquí permítanme corregirme porque nuevamente lo transcribí tal cual. Este era el seno porque estaba ocupando la derivada del coseno y es el menos seno. Entonces aquí tenemos x seno de y más y. Este término de aquí se cancela con este término y este término de aquí se cancela con este término y nos queda que g' de y es igual con y. Pero yo quiero g, no g'. Integro esto respecto a y vamos a obtener que g de y va a ser equivalente a tener y cuadrada sobre 2. Lo sustituyo sobre nuestra función f de x, y, que para nosotros era igual con x cuadrada, y cuadrada, más x coseno de y, más un medio de x cuadrada, más nuestra g de y, pero en este caso es y cuadrada sobre 2, ¿sí? Y aquí me faltó una constante k, o una constante c. Me gusta más ponerlo c. Más una constante c. Por lo tanto, la familia de soluciones x cuadrada y cuadrada más x coseno de y más un medio. Puedo factorizar aquí el un medio y poner un medio de x cuadrada más y cuadrada es igual a c. Hay que encontrar esta constante, ya que tenemos el problema de valor inicial. Sabemos que cuando x es igual con 1, y es igual con 0. Entonces, esto se hace 0. X vale 1 y coseno de 0 es 1 en radianes. Entonces, aquí tenemos un 1. Más un medio de x cuadrada, que x es igual con 1. Entonces, 1 al cuadrado sigue siendo 1. Más y al cuadrado es que y es 0. Entonces, tenemos más un medio igual con k. Por lo tanto, para nosotros, lo que vamos a tener aquí como solución es que esta constante c es equivalente a tener 3 medios. Y listo. Con esto ya tenemos la solución particular a nuestro problema de valor inicial. Ahora, cabe mencionar que no todas las ecuaciones diferenciales se pueden expresar en forma de una ecuación diferencial exacta. ¿Sí? Entonces,
una transformación de una ecuación que no es exacta a otra ecuación equivalente que sí lo es, lo vamos a hacer si consideramos como ejemplo la siguiente con ecuación diferencial. Vamos a tener, aquí es y cuadrada más 1 diferencial de x, más xy diferencial de y, igual con 0. Si ustedes se dan cuenta, esto lo podemos resolver por variables separables. Y pues observamos que tampoco es una ecuación homogénea, dado que la diferencial de m respecto a y es distinto a la diferencial de n respecto a x, ¿sí? Entonces vamos a tener esta parte. De hecho, aquí permítanme corregir. No es que no sea homogénea, sino es que no es, bueno, aparte de que no es homogénea, pues no es exacta, ¿sí? Entonces tenemos esto. Ahora, de aquí, si analizamos algo al multiplicar la ecuación por una función mu que depende de x, que en este caso la vamos a asignar como x, vamos a notar lo siguiente. Toda esta ecuación la vamos a multiplicar por mu de x. Por lo tanto, cuando tengamos esa multiplicación, vamos a decir que tenemos x que multiplica a y cuadrada más 1, diferencial de x. Y ahora estoy multiplicando a toda la ecuación por x, entonces voy a tener x que multiplica a x por y, entonces vamos a tener x cuadrada y, diferencial de y, igual a x que multiplica a 0, que sigue siendo 0. Sí, eso es multiplicar una ecuación por la unidad. ¿Por qué? Porque estoy multiplicando ambos lados de la expresión, entonces como si tuviera aquí la x, y si esta x la factorizo y la paso hacia acá, pues sigue siendo la unidad. Entonces, tenemos la forma de esta ecuación diferencial. Si nosotros simplificamos esto, vamos a tener entonces x por y cuadrada más 1, diferencial de x, más x cuadrada, y diferencial de y, igual con 0. Y aquí es x, al multiplicarlo. Ahora, una vez que tenemos esto, vamos a verificar si esto es una ecuación diferencial exacta. Es decir, para nosotros ahora esta parte sigue siendo m, pero ahora tiene una x multiplicando, y esto es n, ¿sí? Si yo derivo a m respecto a y, la m que tengo al último, es decir, la derivada respecto a y, de x y cuadrada más x, pues esto es equivalente a tener 2 veces x por y. Y del otro lado tenemos que la derivada parcial respecto a x de n es igual a la derivada parcial respecto a x de x cuadrada
y. Y es constante, entonces vamos a tener la derivada parcial respecto a x de x cuadrada, y eso multiplicarlo por y. Eso va a ser 2 veces xy. ¿Y qué observamos? Que en efecto estas dos expresiones son iguales. Por lo tanto, ahora esta ecuación diferencial va a ser del tipo exacta y la podemos resolver con el procedimiento que vimos anteriormente, ¿sí? Entonces, una ecuación diferencial que no es exacta, la podemos llevar a la forma de una ecuación diferencial exacta al multiplicar a toda la ecuación diferencial por una función que dependa de x o pueda depender de y, ¿sí? Entonces, para algunas ecuaciones diferenciales que no son exactas, es posible encontrar una función especial llamada en este caso factor integrante, tal que al multiplicar la ecuación por dicho factor, ésta se transforma en una ecuación algebraicamente equivalente que sí será exacta. Ahora, al utilizar un factor integrante, la ecuación equivalente obtenida puede tener más o menos la misma familia de soluciones obtenida. Esto se debe a que la función o las funciones involucradas cambian su forma, ¿sí? Esto por la multiplicación de esta función. Y en consecuencia, su dominio también va a ser distinto. Sin embargo, la familia de soluciones que se obtiene es la correcta. Con esto terminamos la sesión del día de hoy y les agradezco mucho por la atención que han puesto a esta sesión.